Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el señor Mercado. En esta ocasión les enseñaré todo acerca de mí. ¿Acerca del mercado? Es decir, donde compramos las frutas y las verduras. No exactamente, Roger. Verás, te explico. El mercado es el conjunto de transacciones de proceso o intercambio de bienes y servicios entre agentes, individuos o el Estado. Oh, es decir, si yo le compro una manzana al señor de la frutería de la esquina, ¿estaría mi transacción siendo parte del mercado? ¡Excelente! Prácticamente todo tipo de transacción está considerada dentro de mí, el mercado. Pero, ¡hey! No termina ahí. También poseo una estructura muy interesante. Cuando en el mercado solo existe una empresa líder proveedora de algún bien o servicio, se le denomina monopolio. Así es, señor Mercado, creo que ya recordé este tema. Se podría decir que un claro ejemplo de monopolio sería Microsoft, la cual es una empresa que posee gran parte del mercado en cuanto a producción de software a nivel mundial. Muy bien. Asimismo, existe el oligopolio, que es cuando se presentan varias empresas proveedoras y muchos consumidores. Un claro ejemplo de esto serían las empresas de telecomunicaciones aquí en Ecuador, como por ejemplo Claro, Movistar, CNT, Tuenti, las cuales proveen a gran parte del mercado. Hey, pero tampoco debemos olvidarnos del monopsonio, el cual se presenta cuando existe gran cantidad de productores, pero tan solo un consumidor. Así es, Roger. Un claro ejemplo serían los fabricantes de trajes especiales de policías y bomberos. Esta clase de trajes que cuentan con elementos concretos y son realizados con materiales específicos, son adquiridos por un único comprador o institución. ¡Ah! Casi lo olvidaba. Por último, tenemos a la competencia perfecta. Exacto. Si mal no recuerdo, la competencia perfecta se da cuando existen muchas empresas vendedoras y asimismo muchos usuarios demandantes. Estás en lo correcto. Un ejemplo de aquello sería la venta de lámparas en la ciudad de Quito. Pero, señor Mercado, ¿es una falla cuando no existe la competencia perfecta? Sí, lamentablemente no todo en mí es perfecto. Existen ciertos fallos de los cuales no me encargo. De lo que hablamos antes, los monopolios son parte de lo que es conocido como competencia imperfecta, porque no hay un gran número de consumidores y o productores. Sí, y eso es un problema porque los precios varían y dependen de estas personas y no se puede regular con otros competidores. Exacto, Deina. Y la competencia imperfecta también sucede cuando las empresas no deciden competir entre ellas por convenios o arreglos. Creo que un ejemplo es el mercado de cemento en Ecuador, porque las dos empresas líderes tienen acuerdos para establecer precios. Así es, y al no tener competencia, estas empresas pueden controlar el mercado y así tener el control sobre sus precios. Ah, ok, señor Mercado, creo que lo entendí muy bien. ¿Y me podría contar un poco más acerca de los fallos que tienen? Sí, claro. Otro asunto del que no tengo control es la distribución desigual de la renta. Es decir, que ciertos individuos tengan grandes rentas mientras otros están en situación de pobreza. Pero claro que eso es un fallo. No se ofrecen esas oportunidades a todos los individuos. Pero, señor Mercado, ¿de eso no se debería encargar el Estado? Sí, por eso también existe el señor Estado. Él es quien se encarga de resolver esto, redistribuyendo la renta equitativamente según las necesidades de cada persona. Y señor Mercado, un ejemplo de esto sería que ciertas personas tienen la posibilidad económica de estudiar en colegios o universidades privadas, mientras que otros estudian por medio de becas. Exactamente, entendiste a la perfección. Bueno, continuemos. También tenemos otra falla del mercado llamada ciclos económicos. ¿Y qué son los ciclos económicos, señor Mercado? Los ciclos económicos son variaciones en la producción, el ingreso y el empleo que se da en economía. Existen épocas buenas y malas. En épocas buenas, la actividad económica aumenta a un ritmo constante, en donde existe un gran aumento en la producción, el ingreso y el empleo. Por otro lado, en épocas malas es donde disminuye la producción, los ingresos y el empleo de los diferentes actores económicos. ¿Cómo se podría llevar a cabo las épocas malas si estas duran demasiado tiempo? Buena pregunta, Bri.
La solución más adecuada a ese problema sería ahorrar en épocas buenas para poder soportar las épocas malas. Es muy interesante, señor Mercado. ¿Podría hablarme un poco más acerca de sus fallas? Por supuesto que sí. ¿Tú sabías que los bienes públicos también representan una falla del mercado? Pues son bienes no rentables y son utilizados independientemente tanto por quienes pagan por ellos como por los que no. Por lo tanto, el Estado es el encargado de proporcionar este tipo de bienes para satisfacer esta necesidad social. Entiendo perfectamente. Un ejemplo sería las carreteras. Las personas que pagan impuestos y las que no, todas pueden utilizarlas. Exactamente, Brin. La última falla del mercado es denominada como externalidades. ¿Te gustaría saber en qué consiste? Por supuesto que sí. Cuéntamelo todo. Las externalidades son todas aquellas consecuencias que se derivan directamente de las actividades de las empresas y afectan a personas ajenas a estas, así como a su entorno físico. Estas pueden ser positivas cuando gracias a la externalidad de la empresa de forma directa o indirecta, la sociedad obtiene algún tipo de beneficio. Un claro ejemplo sería la construcción de un aeropuerto. Esto beneficiaría a empresarios locales mejorando su productividad. Y son negativas cuando las actividades de la empresa provocan algún tipo de daño al entorno, por ejemplo, la contaminación ambiental. Todo ha sido muy interesante y entretenido de aprender. Gracias, señor Mercado. Hola, soy Ángel Guevara y hoy te hablaré sobre la oferta y demanda. Un mercado en la economía está compuesto por un grupo de oferentes y de demandantes de un determinado bien o servicio. Dentro de esta también se encuentra el precio. El precio de un número de unidades monetarias que se necesitan para tener una unidad de dicho bien. La demanda, por consiguiente, nos indica cuál es la cantidad de los consumidores desean adquirir a nivel de precios. Es por tanto la relación entre la cantidad demandada y su precio, y a esto se le conoce como ceteris paribus, es decir, cuando el resto de las variables se mantienen constantes. La demanda depende básicamente de los precios, preferencias y gustos del consumidor, el ingreso o la renta y los precios de los demás bienes. Los principales determinantes de la oferta, por ende, son los precios del bien, el costo de los factores productivos y el nivel tecnológico. El costo de la relación que existe entre precios y cantidades, y esta por lo general es una de las relaciones inversas, en la que cuando aumentan los precios, menor es la cantidad que los consumidores desean adquirir por determinado bien o servicio, y a nivel tecnológico. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de mercado. Los tipos de mercado hacen referencia a cómo se clasifican los mercados. Entre esto tenemos por la situación geográfica y por el tipo de bienes. En cuanto a la situación geográfica tenemos al mercado local, nacional o internacional. El mercado local es aquel que atiende en un área pequeña. Puede ser una provincia o una ciudad, por ejemplo, una farmacia en un barrio. El mercado nacional es aquel que atiende en todo un país, por ejemplo, una cadena de supermercados tales como Supermaxi. El mercado internacional es aquel que abarca un conjunto de países. Tenemos el tipo de bienes, en esto tenemos el mercado financiero, de bienes y servicios finales o de factores de producción. El mercado financiero lo que hace referencia es a intercambios de activos y pasivos, es decir, a las deudas y derechos de cobro. El mercado de bienes y servicios finales es aquellos bienes y servicios que son utilizados para consumo. Y el mercado de factores de producción son aquellos que tienen relación.